De esta forma, su trágico juicio fue consumado y los perros lamieron su sangre, tal como había sido profetizado tras el asesinato de Nabote. Este misterio revela que nuestra comprensión de la justicia divina está limitada por los conceptos de moralidad que nos inspiran la sociedad contemporánea. En la mentalidad bíblica, Dios es y permanece justo, incluso cuando permite lo que interpretamos como tragedia. Después de todo, Él conoce cada elección, cada intención oculta y sus consecuencias. Aquí aprendemos que el Creador es digno de temor y respeto, ya que sus decisiones no se pueden medir con simples estándares humanos. Para llegar a este triste destino de engaño y muerte, debemos destacar los pasos que llevaron al rey a esta condición ineludible. En múltiples ocasiones, Acab tuvo acceso a profecías de verdaderos profetas, como Elías, quien le ofreció advertencias directas que confrontaban su idolatría y crueldad. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, tenemos ese poderoso enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde Elías clarifica quién es el verdadero Dios al invocar fuego del cielo. A pesar de haber sido testigo de este impresionante milagro, el corazón de Acab no se inclinó realmente hacia la verdad. La influencia negativa de Jezabel, sumada a su orgullo y a la corrupción de su espiritualidad, lo condujo a un abismo moral. Aunque mostró signos de miedo en algunos momentos, nunca rompió su alianza con el mal. Esta trayectoria resalta cómo la insensibilidad progresiva al llamado de Dios puede endurecer completamente el corazón de una persona. Al decidir romper la alianza con el Señor, Acab abrió la puerta para que la mentira se convirtiera en su única verdad. Aquí radica el punto crucial. Quien rechaza conscientemente la voz de Dios, a menudo termina prisionero de sus propias ilusiones. Nos podríamos preguntar por qué Dios no intervino nuevamente, enviando más señales, más profetas o advertencias. La respuesta está en que, a pesar de ser todopoderoso, el Señor respeta el libre albedrío que Él mismo ha concedido. Job tenía evidencias claras de la verdad, pero su corazón estaba tan inclinado hacia el mal que se puso a sí mismo bajo el manto del engaño. Este ejemplo sirve como una advertencia solemne para cualquiera que juegue con este tipo de decisiones. Llega un momento en que Dios permite que los endurecidos cosechen las consecuencias de sus propias acciones. Antes de abordar directamente la tragedia final de Acab, las Escrituras nos presentan otra escena impresionante que implica el poder de Dios sobre la percepción humana. En el segundo libro de Reyes, capítulo 6, vemos la historia del profeta Eliseo encerrado por un ejército sirio. Su siervo, en un estado de desesperación, recibe ayuda cuando Eliseo ora por él y se le abren los ojos, permitiéndole ver una multitud de carros y caballos de fuego. Luego Eliseo ora de nuevo, y el ejército enemigo es cegado, sin poder reconocer dónde se encuentra Eliseo. Esto demuestra que Dios no solo defiende a sus siervos, sino que también actúa sobrenaturalmente sobre la mente y visión humanas. Podríamos preguntarnos por qué Dios no usó este mismo poder para rescatar a Acab. La respuesta a este dilema no solo se encuentra en su omnipotencia, sino también en su justicia. Su voluntad no se limita a demostrar su fuerza, sino que determina el cumplimiento de un plan perfecto, en el cual el mal no queda impune. Si Dios se manifestara como protector en el caso de Eliseo, también se revelaría como juez en el caso de Acab. Esta realidad debe llenarnos de esperanza y temor simultáneamente. Esperanza, porque vemos que Dios cuida de aquellos que caminan en rectitud. Temor, porque nada escapa a su juicio divino. Él puede enviar ángeles para liberarnos, pero también puede permitir que espíritus de confusión invadan la mente de quienes persisten en la iniquidad sin arrepentimiento. La elección del camino que seguimos está en nuestras manos, pero las consecuencias siempre pertenecen al Señor. La idea de que Dios envíe espíritus malignos o permita que estos actúen puede parecer extraña. Sin embargo, la Biblia es clara en presentar situaciones donde el Creador, en su soberanía, autoriza a seres espirituales a ejecutar tareas que, a primera vista, parecen contrarias a su bondad. Un ejemplo de esto
Es lo que sucede con el rey Saúl, narrado en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, donde un espíritu maligno del Señor lo atormenta. Esto no significa que Dios aprobara el comportamiento de Saúl o que se regocijara en traer angustia sobre él. Más bien, antes de la rebeldía del rey, el Señor le retiró la presencia benéfica de su Espíritu Santo y permitió que otro espíritu lo atormentara. En otras palabras, el Creador demostró que nada sucede fuera de su propósito. Quizás nunca has contemplado que el mismo Dios, capaz de crear vastas galaxias y dar vida, también tiene el poder de resucitar a los muertos. En ciertas circunstancias, el engaño puede infiltrarse en nuestras vidas, e incluso puede haber espíritus que confundan la mente humana. Lo que a primera vista puede resultar aterrador, se revela de manera poderosa en las Escrituras, como si, de repente, un velo se levantara, mostrando que el Creador no solo posee lo que es bueno y sagrado, sino que tiene control total sobre todos los aspectos del universo, incluidos aquellos que afectan nuestra percepción de la realidad. Esta es la razón por la que la historia de un rey que se rindió ante un espíritu de mentira capta tanto nuestra atención. La pregunta inevitable que surge es, si Dios es amor, ¿por qué permitiría esto? En esta narrativa podemos ver un trágico desenlace y al mismo tiempo aprender sobre la soberanía divina y la condición humana. Prepárate para explorar profundamente esta historia, que revela 20 dimensiones que demuestran que el poder de Dios va más allá de lo que podemos concebir, alcanzando las profundidades de nuestro ser, tanto en nuestros corazones como en nuestras mentes. Acab se destaca en las páginas del Antiguo Testamento como uno de los reyes más malvados de Israel. En el primer libro de Reyes, capítulo 21, se describe cómo fue influenciado por Jezabel y cometió graves injusticias, llegando incluso a asesinar a Nabote, un hombre justo, para apoderarse de una humilde viña. La crueldad de sus acciones no pasó desapercibida y llevó consigo un juicio irrefutable. Pero no solo el asesinato de Nabote pesaba sobre Acab, él también erigió altares a deidades falsas, fomentando la idolatría en su reino y desviando al pueblo de los caminos divinos. A pesar de sus acciones deplorables, Acab consultaba a profetas, buscando adivinaciones que le fueran convenientes, como si anhelara la bendición divinas sin realmente desear la presencia de Dios. Esta dinámica plantea la interrogante sobre cómo el mismo Dios podría permitir que un espíritu de mentira engañara a este rey. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 22, se revela que un espíritu se presentó ante Dios para engañar a Acab a través de profetas falsos. Esto desafía nuestra comprensión de la santidad divina y nos obliga a profundizar en los atributos de Dios, reconociendo que la justicia del Todopoderoso sigue firme, incluso cuando supera nuestra lógica humana. Al observar el comportamiento de Acab, es evidente que su maldad lo llevó a un punto en el que el engaño no fue solo un castigo, sino la culminación de sus propias elecciones. Esta es la primera lección que debemos aprender. Aunque Dios es amoroso y ofrece múltiples oportunidades de arrepentimiento, hay un límite donde la obstinación atrae el engaño al pecador que tanto desea. A menudo asociamos a Dios con milagros, como curaciones, multiplicaciones o resurrecciones. Estos son hechos gloriosos, sin duda. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que la soberanía divina no se limita a acciones que consideramos buenas o positivas. Dios también tiene poder sobre el mal y sobre los espíritus engañadores. Este concepto se evidencia en el segundo libro de Reyes, donde encontramos la famosa narrativa de Eliseo y el ejército sirio. Dios no solo abrió los ojos del siervo, del profeta para que contemplara la multitud de ángeles, sino que también cegó a los enemigos, alterando por completo su percepción de la realidad. En este episodio, Dios demuestra que nada escapa a su control, ni siquiera la manera en que las personas ven el mundo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, el apóstol Pablo afirma que Dios siempre ofrece una salida a las pruebas que enfrentamos.
Esta promesa de protección divina trae consuelo, pero cuando alguien se muestra deliberadamente en contra de Dios y se aleja de la verdad, abre la puerta a todo tipo de engaño. La soberanía de Dios no disminuye, ni pierde fuerza frente a la oscuridad. Más bien, Él reina sobre cada circunstancia. Al reconocer que Dios controla tanto el bien como el mal, no debemos concluir que Él es el autor del pecado o que disfruta causando tropiezos a las personas. Todo esto está relacionado con su plan perfecto de justicia, pues Él ve los corazones humanos. Si alguien ama la mentira como Dios ama la verdad, en algún momento ese individuo deberá cosechar las consecuencias de sus elecciones, incluso si ello implica permitir que espíritus engañadores lo envuelvan. Este mismo tema resuena en el caso de Acab. Las consecuencias de sus acciones son aún más graves. Contradictorio sería afirmar que Dios es completamente bueno y al mismo tiempo permitir que el mal cumpla sus propósitos. Este es un misterio que solo podemos entender completamente cuando aceptamos que la justicia divina nunca falla. Si alguien como Acab se entrega al mal, no hay forma de escapar del juicio decretado por el propio Señor. Enviar un espíritu de mentira se convierte así en el permiso final para que los impíos sean consumidos por ello. La elección de amar. La mentira revela un aspecto de Dios que no puede ser ignorado. Él no es rehén de ningún poder o fuerza. Incluso las entidades espirituales que son contrarias a su santidad deben someterse a su voluntad, ya sea para corregir, advertir o juzgar. Nadie puede cuestionar esto. Es una lección de humildad para aquellos que piensan que el Señor está limitado a nuestra manera de pensar o a las fronteras de la lógica humana. Uno de los grandes debates teológicos es el equilibrio entre el libre albedrío y la soberanía divina. Si el hombre tiene la capacidad de elegir libremente, ¿cómo afirmar que Dios controla todas las cosas, incluidas las mentes humanas? Las Escrituras demuestran que estas dos realidades pueden coexistir sin que una anule la otra. La historia de Acab refuerza este punto. El rey eligió desobedecer deliberadamente y adorar a deidades extrañas y perseguir profetas. Este conjunto de decisiones creó un camino que culminó en la permisión divina de que un espíritu engañoso conduciera a un trágico final. En otras palabras, Acab ejerció su libertad para hacer el mal, y en el momento adecuado, Dios ejerció su soberanía, permitiendo que la mentira que tanto amaba se convirtiera en su instrumento de destrucción. Como se menciona en Proverbios, capítulo 21, versículo 1. El corazón del rey está en las manos del Señor, y Él lo inclina donde quiere. Esa inclinación ocurre sin que el hombre se convierta en un mero autómata. Dios tiene recursos infinitos para moldear situaciones y conducirlas según las decisiones que cada persona toma. Todo mientras Él ejecuta su plan perfecto. Si bien es cierto que no podemos entender todos los caminos del Señor, también es valioso saber que nada escapa de sus manos. Esto trae consuelo a quienes están en alianza con Él. Podemos notar entonces que su corrección, ya sea para llevar a mejores pastos, se ejerce sin menospreciar nuestra capacidad de elegir. Otra historia que ilustra esta tensión entre el poder de Dios y la responsabilidad humana es la del faraón de Egipto durante el tiempo de Moisés, en los capítulos 5 al 14 de Éxodo. Dios envía plagas sucesivas contra Egipto para forzar al faraón a liberar al pueblo de Israel. Con cada nueva plaga, el texto señala que el faraón endurece su corazón. Muchos pueden considerar esto injusto, que Dios endurezca un corazón y luego condene a esa misma persona por su obstinación. Sin embargo, al observar detenidamente, vemos que el faraón ya había tomado la decisión de no reconocer al Señor. El endurecimiento divino simplemente confirma el camino que el rey eligió. Al mismo tiempo, esta acción expone toda la gloria del Altísimo ante el mundo. En el caso de Acab, ocurre algo similar. Él no deseaba la verdad, así que el Señor permitió que su mente se saturara de mentiras. El resultado fue su total caída en el campo de batalla. La voluntad divina permanece intacta mientras las personas viven y sienten.
Pero cuando un individuo decide insistir en la dirección opuesta, Dios manifiesta su poder de una manera difícil y convincente. Esta historia revela una paradoja que atraviesa toda la narrativa bíblica. Dios es un ser de gracia y misericordia, pero también es juez. No todas las acciones del Señor se reducen a curas y maravillas que nos hacen aplaudir. A veces, Él deja claro que su justicia es igualmente una parte fundamental de su carácter. Por lo tanto, ningún acto malvado quedará sin juicio. En todas las Escrituras vemos a Dios transformando la manera en que alguien ve el mundo que lo rodea, ya sea para proteger o para confundir. Él tiene el poder de alterar la percepción humana en un parpadeo. Como se ve en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, Eliseo oró, y el ejército enemigo fue vencido por una cejera que les impidió reconocerlo. En otras ocasiones, Dios abre los ojos espirituales de sus siervos para que vean realidades invisibles. Este concepto se vio claramente en la experiencia de Eliseo y su asistente, quienes, al abrirse sus ojos, pudieron ver los carros de fuego que los rodeaban. El poder de Dios en este aspecto es tan vasto que no se limita solo a la percepción física. Él puede conceder entendimiento o retirar la comprensión de algo. Sin embargo, este episodio de juicio y transformación de la percepción también revela el lado oscuro de esta capacidad divina. Cuando Dios decide que un ser humano se ha alejado demasiado de la verdad, puede permitirle creerse sus propias mentiras, dirigiéndolo a su propia destrucción. La misma mano que abre el entendimiento de algunos puede cerrar el de quienes ya han endurecido voluntariamente su corazón. Esta acción divina en la mente humana es tan notable que el apóstol Pablo escribe en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, que Dios enviará a los impíos una operación de error para que crean en la mentira y así sean condenados. Por lo tanto, el cambio de percepción que Dios puede promover no es solo algo bello de ver en historias de milagros, también es un solemne aviso de lo que acontece cuando una persona rechaza deliberadamente la verdad. Por un lado, Dios puede permitir que alguien cierre su comprensión. Por otro, concede sabiduría de una manera excepcional a quienes lo buscan con humildad. Salomón es el mejor ejemplo de esto, como se documenta en el primer libro de Reyes, capítulo 3, donde el joven rey pide a Dios un corazón sabio para gobernar a su pueblo. La respuesta divina es que le será otorgada una sabiduría sobreabundante. Así, las historias y enseñanzas de la Biblia nos invitan a una profunda reflexión sobre la relación entre la soberanía de Dios y el libre albedrío humano. Al igual que Acab y el faraón, todos enfrentamos elecciones que definen nuestro camino. La manera en que respondamos a la voz de Dios determinará nuestra dirección y, en última instancia, nuestras consecuencias. La advertencia es clara. No juguemos con el don del libre albedrío que hemos recibido, ya que el resultado puede involucrar el juicio divino y la cosecha de lo que hemos sembrado. Por lo tanto, caminemos en la verdad, buscando la guía de Dios, siendo conscientes de que Él tiene el control sobre todas las cosas, incluso sobre nuestras percepciones y decisiones. Al hacerlo, encontramos la esperanza y la seguridad que provienen de confiar en su justicia y soberanía. Que nuestra oración diaria sea abrir nuestros corazones a su verdad, para que, en todo momento, podamos discernir su voluntad en nuestras vidas. Así, nos mantenemos firmes en la fe, sabiendo que nadie escapa al juicio de Dios, y que aunque su justicia puede parecer dura, siempre es justa y necesaria. Que el poder y la gracia de Dios nos acompañen en cada paso que damos hacia adelante, guiándonos en rectitud y sabiduría. Amén. El resultado es inigualable, ya que Salomón se volvió famoso por juzgar casos de manera extraordinaria, como en el célebre caso de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un bebé. Más tarde, se registra que compuso proverbios y canciones, dominando diversos campos del conocimiento. Esta sabiduría provino directamente del Creador y trascendió el tiempo y las limitaciones humanas. Otro ejemplo es la historia de Betzalel, mencionado en Éxodo capítulo 31.
donde Dios lo llena de su espíritu para la construcción del tabernáculo, otorgándole toda la capacidad artística necesaria. Esto ilustra que, en ciertas situaciones, Dios puede conceder habilidades extraordinarias de manera inmediata, demostrando que el mismo Dios que endureció el corazón del faraón y permitió que un espíritu de mentira actuara, también derrama dádivas extraordinarias sobre aquellos que están dispuestos a glorificar su nombre. La soberanía de Dios sobre la mente humana no conoce límites. Él puede cerrar las puertas de la percepción y el razonamiento, o abrir ventanas de inspiración y talento, todo dependiendo de su propósito y de la inclinación que encuentre en el corazón de cada persona. La Biblia enfatiza repetidamente que el hombre ve lo exterior, pero Dios sondea el corazón. Todo se reduce a cómo está posicionado nuestro interior ante el Creador. Si hay humildad, obediencia y un deseo puro de aprender, Él derrama sabiduría y capacidad. Pero si hay orgullo, desobediencia persistente y un desprecio hacia la verdad, puede permitir que la persona caiga en su propia oscuridad. Este principio se refleja en la manera en que Dios dirige sus acciones con diferentes personajes. Moisés, por ejemplo, era un hombre que tenía limitaciones y el temor de hablar en público, pero abrió su corazón y aceptó el llamado divino. En contraste, Acab y el faraón, a pesar de ver grandes señales, persistieron en desafiar la voluntad del Altísimo. En este sentido, no deberíamos ver la permisividad divina para el engaño como una acción aleatoria de Dios o como un castigo irracional. Siempre hay una razón que involucra la disposición del corazón humano. Quien ama la mentira tarde o temprano, se sumergirá en ella de manera irreversible. Es importante recordar que esta no es solo una historia sobre reyes antiguos, es una advertencia para cada generación. Hoy, ¿cuántos no desean escuchar la verdad y prefieren profecías que alimentan el ego, siendo reacios a las duras realidades que revelan nuestro pecado? La tolerancia del Señor tiene un límite, y ese límite se llama justicia. En el caso de Nabote, que es registrado en el primer libro de Reyes, capítulo 21, es esencial entender por qué Dios decretó un final tan terrible para Acab. Nabote era un hombre justo que se negó a vender su viña al rey, porque esa tierra formaba parte de la herencia que el Señor le había dado. Enfurecido, Acab finalmente aceptó el plan de Jezabel, quien lo acusó falsamente y mandó a apedrear a Nabote hasta matarlo. Después de este asesinato, Elías trajo una profecía de que los perros lamberían su sangre, cumpliéndose en el mismo lugar donde había muerto Nabote. Aunque en una ocasión Acab mostró señales de arrepentimiento, no fue un cambio genuino. El rey no olvidó la injusticia cometida contra los inocentes y estaba determinado a hacer cumplir el castigo. Cuando finalmente llegó el día de la batalla en Ramot de Galaad, Acab fue engañado por falsos profetas que sellaron su fatal destino. Todo encajó de manera perfecta. El engaño llevó al rey al lugar de su caída y una flecha le causó una herida mortal. Su sangre se derramó en la carroza de guerra, cumpliendo así el trágico veredicto. En esta secuencia de eventos, vemos que Dios no olvida a las víctimas de la injusticia y no deja impunes a aquellos que derraman sangre inocente. La permisividad divina hacia un espíritu de engaño se alinea perfectamente con la justicia justa del Creador. El error y el mal pueden prosperar por un tiempo, pero tarde o temprano el juicio llega. Aunque no entendemos completamente el pasaje del Éxodo en el que Dios endurece el corazón del faraón, muchas personas lo citan en paralelo a la historia de Acab. Se preguntan, si Dios endurece, ¿cuál es la culpa del faraón o de Acab? La Biblia deja claro que existe un proceso previo de rechazo de la verdad. El faraón no demostró la menor inclinación a obedecer, incluso ante pruebas innegables. Vio las aguas transformarse en sangre, los sapos invadir Egipto e incluso la muerte de los primogénitos. Pero aún así resistió hasta el final. En el caso de Acab, él fue testigo del fuego de Dios en el Monte Carmelo, tuvo contacto con Elías y vio cómo la lluvia regresó al reino tras un prolongado período de sequía, y aún así, permaneció en la idolatría. Por tanto, el endurecimiento
Divino no es un acto de arbitrariedad, sino que es el momento en el que Dios confirma al hombre en el camino que Él elige para sí mismo. De manera similar a un alfarero que moldea el barro según su voluntad, Dios tiene el poder de moldear a aquellos que se dejan llevar, mientras que si la arcilla se endurece y se prepara para el horno, puede ser difícil remoldearla. Esta realidad es un retrato doloroso pero verdadero de la justicia divina y la santidad de Dios. Dicha verdad es válida para nosotros hoy. Si una persona rechaza continuamente la gracia de Cristo, que puede libertarle, el juicio inminente llegará a un punto en el que la insistencia en el error lleva a Dios a permitir que esa persona coseche lo que ha sembrado. Por eso, la Biblia repite el aviso: si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. La historia de Acab destaca cuán seria es esta advertencia. Al leer narrativas como la de este rey, podemos sentir incomodidad ante las decisiones de Dios. ¿Por qué no curar al rey de su maldad haciendo un milagro más? ¿Por qué no enviar otro profeta con más señales? La realidad es que Dios ya había enviado suficientes profetas y señales, pero Acab persistió en su camino torcido. Surge una aparente paradoja. El mismo Dios que abre el mar para que su pueblo pase es el mismo que ahoga al ejército del faraón. El Dios que libera a Daniel del foso de leones es también aquel que permite que un espíritu de mentira actúe. El Dios que concede la sabiduría a Salomón es el mismo que hace que Nabucodonosor coma hierba como un animal. La clave para comprender estos actos está en la perfecta justicia que permea la santidad divina. Este enigma se resuelve cuando nos damos cuenta de que no somos árbitros de la conducta divina. Dios no puede ser analizado como un juez humano. Él es el creador, y nosotros somos las criaturas. Si decide castigar, siempre hay un fundamento para tal castigo. Y si decide bendecir y proteger, esto es el fruto de su misericordia. Por lo tanto, mientras reflexionamos sobre estas profundas verdades, que aprendamos a buscar al Señor y su verdad con corazones dispuestos y humildes. Mantengamos nuestra fe en su justicia y en su sabiduría, recordando que al final Dios es un juez justo que no deja nada sin respuesta. Que cada uno de nosotros elija el camino de la verdad para que podamos vivir plenamente en la luz de su gracia y propósito. La vida de Acab ejemplifica el destino de todos aquellos que, a pesar de tener acceso a señales y oportunidades de cambio, cierran su corazón al Creador. Al final, no le corresponde al hombre cuestionar la legitimidad de las acciones divinas, sino someterse a ellas con reverencia. El Evangelio nos enseña que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero también deja claro que quienes rechazan esta salvación quedan bajo condenación. Inclusive los actos que parecen terribles son en realidad una expresión de la justicia soberana de un Dios que no busca satisfacer a la criatura, sino que se manifiesta en amor y advertencia a cualquiera que desee acercarse a Él. Los mayores poderes de Dios sobre nuestra mente y corazón son la transformación radical que Él opera cuando nos rendimos a Cristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo declara que si alguien está en Cristo es una nueva criatura. Todo lo que pesa sobre nuestra conciencia y nuestra alma puede ser renovado por la gracia divina. Si Dios es capaz de enviar un espíritu de engaño a alguien obstinado en la mentira, también es capaz de enviar al Espíritu Santo para regenerar a todo aquel que se humilla. Esta nueva naturaleza no surge de nuestros esfuerzos humanos, sino que es fruto de la acción sobrenatural de Dios, que nos hace renacer. Un corazón transformado no repite los mismos errores de antes, sino que busca la voluntad del Padre. La promesa de la vida eterna es para aquellos que aceptan este cambio interior y por fe deciden obedecer al Señor. Cuando nos convertimos, el Creador no solo altera nuestra percepción del mundo, sino que redefine nuestras prioridades, deseos y motivaciones. Comenzamos a ver el pecado como algo repulsivo y a amar la santidad de lo que antes despreciábamos. Esta renovación que Dios ofrece hoy es un llamado a la reflexión sincera. Si rechazamos la verdad,
corremos el riesgo de caer en la misma ruina que aquellos que ignoraron los avisos divinos. Pero si aceptamos la palabra y nos arrepentimos, recibiremos la clave de la nueva naturaleza que el Señor desea concedernos. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, nos dice que Dios enviará una operación de error a quienes no aman la verdad, sino que tienen placer en la injusticia. Esto es muy parecido a lo que vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 22. La clave es que quien ama la mentira abre la puerta para que ésta reine soberana en su vida. El juicio no es simplemente un acto pasivo de Dios, sino una aplicación directa de su justicia. De la misma forma que quien siembra viento cosecha tempestades, quien siembra mentiras cosecha destrucción. La tragedia del rey Acab ilustra perfectamente este hecho, ya que su muerte ocurrió de la misma manera que el profeta Elías había anunciado como consecuencia del asesinato de Nabote. La lección de este tema para nuestras vidas no debe subestimarse, especialmente en tiempos en que muchos buscan únicamente profecías, mientras que pocos desean la dura y confrontadora verdad. Acab eligió rodearse de profetas que lo adulaban y confirmaban sus pasiones. Podemos caer en trampas similares al rodearnos de voces que solo nos dicen lo que queremos escuchar. El aviso de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, nos recuerda que los mentirosos, junto con los asesinos y los idólatras, tendrán parte en el lago de fuego. Esta declaración refuerza la gravedad de amar la mentira. No se trata de un desliz aislado, sino de un estilo de vida que se opone frontalmente al carácter de Dios. Por eso, al considerar el fin del mundo, estamos invitados a tomar una decisión firme: amar la verdad sin importar el costo. Una historia asombrosa sobre la intervención de Dios en la mente humana es la de Nabucodonosor, narrada en el libro de Daniel, capítulo 4. Él era rey de Babilonia y estaba exaltado por su inmenso poder y conquistas. En un momento determinado, Dios le advirtió que le haría comer hierba como a los animales, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna los reinos humanos. No había demonio o espíritu engañador en esta situación. Fue el propio Dios quien lo hizo ocurrir. Nabucodonosor experimentó por un tiempo una especie de locura, viviendo como un animal en el campo. Solo después del tiempo establecido, volvió en sí y reconoció la soberanía del Creador, alabando a Dios. Esta narrativa confirma que nuestra salud mental y nuestra capacidad para percibir la realidad también están bajo el dominio del Señor. No somos tan autónomos como para afirmar que Él no puede intervenir cuando lo considere necesario. Aunque esto puede causar asombro, también debería inspirar reverencia. Si decide, puede humillar al hombre más poderoso del mundo en cuestión de segundos. Cuando Nabucodonosor finalmente reconoció la grandeza del Todopoderoso, no solo recuperó su razón, sino también su trono y prestigio. La historia contrasta fuertemente con la de Acab, ya que mientras el rey de Babilonia se humilló ante Dios y experimentó la restauración, el rey de Israel permaneció obstinado y fue destruido. El factor decisivo es cómo el corazón responde al llamado divino. La locura infligida a Nabucodonosor no fue un acto de crueldad, sino un proceso pedagógico. Al final del capítulo 4, el propio rey escribe un testimonio público exaltando al Dios de Israel y reconociendo que su dominio es eterno. Esto se convierte en uno de los relatos más bellos sobre la soberanía divina, ya que proviene de alguien que se consideraba un Dios en la tierra. En este punto, vemos que cuando Dios interviene en la mente de alguien para juzgar, existe la posibilidad de arrepentimiento y restauración. Si la persona se arrepiente, puede experimentar un cambio genuino. Desafortunadamente, en el caso de Acab, su apego a la idolatría y al orgullo era más fuerte que cualquier posible remordimiento. Nabucodonosor, por otro lado, aprovechó la oportunidad de cambiar, y Dios transformó su destino, dejando un mensaje claro sobre el poder de Dios sobre la mente humana. Este poder no solo se manifiesta en el juicio, sino también en la restauración. Todo depende de la respuesta que demos al sermón que nos confronta, a las señales que nos alertan y a las oportunidades de cambio que el Señor nos presenta. La verdadera conversión implica reconocer que Dios es Señor de todo
incluida nuestra propia razón. Aunque las narrativas de Nabucodonosor y Acab son diferentes, ambas se encuentran en el mismo punto. Dios central hizo algo increíble en la mente de cada uno de ellos. Uno se perdió en el camino del orgullo, mientras que el otro cosechó la consecuencia fatal del engaño. Tras su período de humillación, Nabucodonosor reconoció la majestuosidad divina y fue elevado de nuevo al trono. Cada uno recibió lo que había elegido ante Dios. Sin embargo, existe un poder aún más sublime que Dios ejerce sobre el corazón humano: la regeneración. Cuando entregamos nuestras vidas a Jesucristo, no solo somos perdonados por nuestros pecados, sino que experimentamos una profunda transformación que la Biblia llama nacer de nuevo. Esta experiencia no es solo un cambio de hábitos, sino una metamorfosis espiritual. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 3 a 5, Jesús habla con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, dejando claro que no se trata de regresar al útero materno, sino del renacer que proviene de lo alto por el Espíritu. Esto transforma nuestra naturaleza, la forma en que vemos el mundo y cómo reaccionamos ante las tentaciones. Dios actúa dentro de nosotros para que podamos ser conforme a la imagen de su Hijo. Al observar la historia de Acab, notamos la ausencia de un arrepentimiento genuino y de una rendición verdadera al Dios de Israel. Él tuvo la oportunidad de experimentar algo extraordinario, ya que fue testigo de milagros y señales, pero prefirió mantener su corazón endurecido. Hoy todas las personas que escuchan la mensaje de Cristo tienen una oportunidad que Acab desperdició: la posibilidad de ser transformados desde lo íntimo. Por esta razón, la teología bíblica enseña que sin nacer de nuevo, nadie podrá ver el reino de Dios. Dios respeta a quienes eligen la oscuridad, pero extiende su mano a quienes desean la luz. Al final, ser una nueva criatura es la única forma de escapar del engaño que puede atrapar a aquellos que aman la falsedad. Este es el convite que se repite a lo largo del Nuevo Testamento, donde el Señor ofrece una vida plena a aquellos que se entregan a Él. Podemos ver los resultados de esta larga reflexión sobre por qué Dios permitió que el rey Acab cayera bajo el poder de un espíritu de mentiras y cómo esto se integra en una dimensión más amplia de los poderes divinos sobre la mente humana. El punto central es que nuestro Creador, que tiene el poder de sanar y salvar, también tiene el poder de juzgar y permitir que la ilusión consuma a aquellos que rechazan sistemáticamente su verdad. La historia de Acab se convierte en un espejo que revela las consecuencias de jugar con la fe y la obediencia, incluso habiendo tenido numerosas oportunidades. El rey Acab cambió su Dios de impiedad y así decretó el fin de su reino, permitiendo que la decepción llevara a sus últimos pasos inevitables hacia la destrucción. Los perros lamieron su sangre, cumpliendo la palabra profética anunciada previamente. Sin embargo, es crucial recordar que este mismo Dios que juzga envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La pregunta que permanece es: ¿qué haremos con esta oferta de salvación y transformación? ¿Nos quedaremos indiferentes ante la comodidad de la idolatría y las palabras halagadoras, o permitiremos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y corazón como sucedió con Nabucodonosor? La historia bíblica no es un cuento de hadas ni una ficción. Es un registro histórico y espiritual que demuestra la magnitud del poder divino y la seriedad de las consecuencias que cosechamos por nuestras elecciones. Ante el trono de Dios, todos nosotros tendremos que rendir cuentas. Hoy tenemos la oportunidad de elegir la verdad y el amor, evitando el terrible fin que aguarda a aquellos que se inclinan hacia la mentira. Esa historia se convierte en una alarma, pero también en una invitación a abrazar el camino que conduce a la vida. No olvides que la decisión de permanecer en la verdad o de sucumbir al engaño está en tus manos. Que cada uno de nosotros tome esta oportunidad para aceptar la transformación que Dios ofrece, recordando que su poder no solo juzga, sino que también sana y restaura. La elección está clara: seguir a Cristo y ser parte de su nueva creación, o cerrar el corazón y, como Acab,
enfrentar las consecuencias de nuestro rechazo a la verdad. Que este mensaje resuene en nuestros corazones y nos motive a buscar al Señor con diligencia, para que podamos disfrutar de las abundantes bendiciones de una vida en comunión con Él. Así como Nabucodonosor, que aprendamos a humillarnos ante la grandeza de Dios y a vivir con el conocimiento de su soberanía en todas las áreas de nuestra vida. Amén.